Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. Nos han llegado noticias nuevamente desde Canadá. Recuerdan, hace poquito también se hizo viral el vídeo donde el pastor David Lynn estaba siendo agredido por el colectivo LGTB en un momento en el que estaba llevando a cabo bautismos, el bautismo de un hermano en la fe. Y ahora llega otra noticia desde Canadá. No sabemos qué está pasando en Canadá, porque cuando uno piensa en persecución religiosa, uno automáticamente está pensando en, no sé, en China, en la India, en Nigeria, donde también han sido secuestrados una gran cantidad de niños de una escuela hace poquito. Recientemente lo comentaba eso la asociación Puertas Abiertas, que trabaja con el tema de la iglesia perseguida. Siempre les recomiendo también eso, les animo a ir a la página de Puertas Abiertas. A nosotros nos gusta hacerlo. Es una página que se encarga de la iglesia perseguida y tiene listas de situaciones en las que se encuentran iglesias en muchos países. Nosotros nos gusta ver la situación y orar de vez en cuando por algunos países en concreto, así como a veces salen noticias. Pero en este caso en Canadá lo que ha pasado es que han multado a una iglesia. No con 1,000, no con 10,000, no con 20,000. Han multado a una iglesia con $166,000. Hermanos, si a nosotros, a la iglesia Caminando por Fe, nos multan con $166,000, nosotros no recaudamos $166,000 en varios años. No seríamos capaces de pagar esa multa. Y yo no sé la condición de esa iglesia realmente, pero me parece una multa astronómica. Y el motivo por el cual han sido multados es el hecho de que han hecho cultos públicos. Es decir, la iglesia tenía prohibido reunirse en su lugar de culto. Así que los pastores se plantaron y dijeron, ok, vemos gente en la calle, vemos gente en los parques, vemos gente públicamente reunida en los parques y en ambientes públicos, pues vamos a ir a un terreno y ahí nos vamos a reunir, ya que nos han prohibido reunirnos a puerta cerrada en el templo. Pues eso lo hicieron y bueno, las cámaras lo grabaron, personas que pasaron por allí, policías fueron advertidos. Ahí se reunieron otra vez y lo mismo, cámaras lo grabaron, policías que pasaron por allí y fueron advertidos. Y una tercera vez se volvieron a reunir como iglesia porque seguía la prohibición de no reunirse en el templo en Canadá y por lo tanto volvieron ahí fuera. Después de la primera avisaron a los pastores de que no deberían estar haciendo una reunión tan grande, porque la verdad es que los grupos no eran de 50 o 100 personas, eran grupos grandes. Creo que rondaban, dependiendo de la reunión, entre 200 y 350 personas, pero en un espacio público. Entonces se les advirtió, volvieron a hacerlo. Se les volvió a advertir, volvieron a hacerlo. Y finalmente han decidido, ya después de varias advertencias, colocarles una multa de $166,000. $166,000. Es curioso porque vimos también en aquel vídeo donde David Lynn estaba siendo agredido por el colectivo LGTB mientras hacía bautismos, que habían 3 o 4 policías que parece que defendían a David Lynn por fuera, pero realmente la policía permitió que le echaran, creo que era serpentina por la cara y se acercaran mucho y lo pudieran insultar. Entonces vemos que la policía tampoco estaba muy por la labor de defender al predicador David Lynn, ni siquiera defender lo que se estaba haciendo. Probablemente hubieran defendido mucho mejor si hubiera sido una actividad de dicho colectivo. Y lo que yo quiero hablar es lo siguiente. Yo quiero preguntarles, yo veo estas noticias y vuelvo a repetir lo mismo que ya he repetido en diversas ocasiones a la iglesia. Cuando nosotros hablamos de persecución religiosa, nosotros rápidamente, como digo, pensamos en China, pensamos en la India, pensamos en Nigeria, porque nuestra cabeza, no sé si es porque solamente lo vemos de esa manera, cuando pensamos en persecución religiosa, pensamos en muertes, en arrestos, pensamos en todo tipo de cosas, en cuando el cristianismo está prohibido y llevar a cabo nuestra fe cristiana puede llevarnos a la muerte, a la horca, a ser decapitados y a tantas otras cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de persecución, muchas veces pensamos solo en eso. Y no pensamos en Europa, o no pensamos en Norteamérica, no pensamos en Canadá. Pero vean lo que está sucediendo en Canadá. David Lynn agredido en pleno bautismo. El mismo David Lynn, en más de una ocasión, por predicar al aire libre, también fue llevado por la policía.
Porque una vez David Lean estaba predicando también en un evento del colectivo LGTB llamándolos al arrepentimiento, y ahí sí la policía se lo lleva preso a David Lean. Entonces vemos que hay un tanto de diferenciación a la hora de no permitir algo dependiendo qué grupo o colectivo. Vemos claramente que la policía canadiense, el gobierno canadiense está muy en contra de que se denuncien el pecado de esos colectivos, pero está muy a favor de todo lo que hacen esos colectivos. Y aquí vemos la dureza con la que se está atacando a los predicadores, la dureza con la que se está multando a una iglesia, $166,000. $166,000. Pero lo más asombroso de esto es la respuesta del pastor. Cuando fueron a los líderes de esa congregación, el pastor, digamos, principal de esa congregación, lo estaban entrevistando y le estaban diciendo, pero ¿por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? Y él afirma que se van a seguir reuniendo. Y le preguntan, ¿pero cómo se van a seguir reuniendo? ¿Por qué van a hacer esto? Dicen, nos han prohibido congregar ahí, nos vamos a seguir reuniendo en algún lugar. Y él dice, ¿pero por qué? Y la respuesta es asombrosa. Él dice, porque debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas personas que en este tiempo toman Romanos 13, por ejemplo, la obediencia a las autoridades, y lo único que entienden es que si la autoridad dice no se congrega, pues la gente no se congrega. Pero la pregunta que nos debemos hacer en cuanto al obedecer a las autoridades es dónde está el límite. Porque si la autoridad dice ahora que no nos congreguemos nunca, ¿qué pasa? ¿No nos vamos a congregar? Así empezaron las autoridades en países como China. Prohibido congregaciones cristianas, prohibido reuniones cristianas. Pero ¿qué pasa entonces? ¿No se puede vivir la fe en esos lugares? ¿Y qué pasa si se prohíbe el congregar en todo el mundo? ¿Ya cada uno se queda en su casa leyendo la Biblia y ya no congregamos? Cuando la Biblia dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, debemos entender que debemos obedecer las autoridades siempre que no entren en conflicto con un mandato de Dios. Cuando nosotros vemos que las autoridades ya están desplazando los mandatos de Dios, ya están queriendo usurpar el lugar de Dios en la iglesia, que es el centro, pues en la iglesia reina el Señor y no los políticos de nuestros países. Por lo tanto, la iglesia debe mantenerse firme ante Dios y no ante el gobierno. Es decir, la iglesia debe rendirse a la voluntad de Dios y no a la del gobierno. Si el gobierno entra en conflicto con lo que Dios demanda de la iglesia debe permanecer firme. Y yo entiendo en parte que estos pastores canadienses hayan entendido que el gobierno canadiense estaba siendo muy relajado, laxo con algunas otras actividades y estaba mostrando ya su poca afinidad con el movimiento evangélico de Canadá y por lo tanto estaba restringiendo mucho las normas en aquel lugar y no en otros sectores. Y por lo tanto han decidido emprender los cultos a pesar de todo y enfrentando las consecuencias. Y lo voy a reconocer, yo no estoy en contra de eso. Porque si ven claramente que empieza una persecución contra la iglesia, entiendo que empiecen a sublevarse contra el Estado. Ellos deben obedecer al Estado siempre que el Estado no les exija algo que vaya en contra de los mandatos de Dios. Así que veo valentía en ese acto. ¿Hasta cuándo piensan estar sin congregar? ¿2, 3 años en casa por causa de la pandemia? Y es que las iglesias a puerta cerrada sigue siendo muy peligroso. Pero el centro comercial está abierto, los restaurantes abren, los gimnasios están abriendo, los teatros están abriendo, los campos de fútbol están abriendo, pero la iglesia es peligrosa. No, porque, miren, van a darle 1000 vueltas, pero al final dicen, no, es que eso es de primera necesidad, es que esto... Para nosotros los creyentes, estar con el pueblo de Dios, tener comunión con el pueblo de Dios es de primera necesidad. Para nosotros los creyentes, tener comunión con la iglesia es de primera necesidad, como ir al supermercado por nuestros alimentos. Porque nosotros amamos estar con la iglesia, necesitamos estar con la iglesia, nos fortalece estar con la iglesia. Y hay un montón de mandatos bíblicos que requieren estar con el pueblo de Dios. Amarse los unos a los otros, soportarse los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros. Para nosotros, Zoom no es la iglesia y nunca será la iglesia, y por lo tanto necesitamos, es de primera necesidad, reunirnos con nuestros hermanos en Cristo, y por lo tanto entiendo la actitud de los pastores canadienses. Y ojo, lo repito, la persecución religiosa está llegando a Europa, está llegando a Canadá, está llegando a los Estados Unidos, va a empezar fuerte. ¿Por qué? Van a empezar con censura, van a empezar con prohibiciones, van a empezar con multas, y esto cada vez se va a poner peor. Hermanos, estamos en los últimos tiempos.
tiempos, espabilemos, vamos a ponernos firmes, vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios, porque hermanos, vienen días muy malos, y debemos estar sujetos al Señor, debemos estar firmes en la roca, debemos buscar con fervor al Señor, porque hermanos, la cosa se va a poner complicada. Deja tu comentario. ¿Qué te ha parecido la actitud de los pastores de Canadá? ¿Te parece realmente que está empezando una persecución religiosa en lugares donde no pensábamos que había persecución? ¿Te parece realmente que la persecución religiosa va a empezar con censura y con ese tipo de multas? Deja tu comentario, dale un me gusta al vídeo y ayúdanos compartiéndolo con todo el mundo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.